Ok, me preguntaste cómo yo he vivido o he visto un poco cómo este COVID ha impactado Sí, a los países bueno, los cuales estuve. Y de verdad ha sido realmente un roller coaster, no sé cómo decirlo en español, sí, pero un prácticamente problema duro. sí. Es que efectivamente, como tú lo dices, es que todos los países han sido impactados de manera diferente y bueno, la reacción de la gente también ha sido diferente en los países que yo conozco, que yo he visitado durante esta pandemia. Empezando con Ecuador, estuve ahí como embajadora durante 4 años y el último año empezó la pandemia allí y me imagino que todo el mundo ha visto las imágenes bueno, la prensa internacional de lo que pasó en Guayaquil justo en marzo de 2021 cuando empezó todo y ha sido realmente muy, muy fuerte. El país no está como preparado, ¿no? Como ningún país, pero les tocó realmente muy fuerte en Guayaquil en esta época. Entonces yo pasé unos 6 meses ahí, totalmente encerrado, porque habíamos visto lo que pasó en esta gran ciudad de Ecuador, entonces el gobierno no quiso tomar riesgos y de verdad con unos toques de queda bastante fuerte, con un pánico, un temor muy grande en el país. Y bueno, poco a poco se alivió, pero bueno, todavía es un, ¿cómo decirlo? Es como una reacción de miedo, ¿no? Vis-a-vis la pandemia. En Europa, por ejemplo, yo tengo la impresión, viajé 2 veces durante la pandemia, hay una mentalidad diferente, la gente son más relajado. Algunos países tienen como restricciones muy fuertes, otros menos fuertes, pero en general el continente ha sido impactado mucho más que en muchos otros lugares del mundo. Aquí en el Caribe, no sé muy bien cómo formularlo, pero es una situación como en una isla de Jamaica, en lo cual estoy ahora, es bastante diferente, en el sentido que es un pequeño país que no tiene los servicios de salud que podrían realmente enfrentar la pandemia con, bueno, las cifras que hemos visto en otros países, pero que lo ha hecho muy bien porque las cifras se quedaron bastante moderadas, si se dice. Hubo un ¿Sí? momento muy difícil, que en el mes de abril, como empezó como súper fuerte y no hubo capacidad en los hospitales, muy complicado, pero si no, en todo el año ha sido bastante bien manejado, lo diría así, bien manejado a pesar del hecho que los servicios de salud no son lo que deberían ser y tampoco no hubo realmente suficiente vacunas. Todavía no hay suficientes vacunas, entonces siempre hay este como miedo, ¿no? Como ¿qué nos va a pasar si realmente llega? Pero no ha llegado tan fuerte aquí en Jamaica. Para mí como persona, cambiar de un país al otro, que no soy, bueno, casi de un continente al otro, no debería decirlo porque América Latina, el Caribe lo vemos juntos, pero es como si estás cambiando de un continente al otro porque el Caribe efectivamente es totalmente diferente que América Latina. En una época de pandemia no es nada fácil. No es nada fácil porque como embajadora no puedes realmente hacer el trabajo como deberías, ¿no? Como debe ser, porque no puedes salir, no hay muchos contactos en físico, estamos encerrados en, bueno, una residencia muy bonita, pero es que lo que necesitamos nosotros es conocer a la gente, conocer el país y realmente avanzar en las relaciones que tenemos. O sea, podido hacer muchísimas cosas, pero no es igual y es bastante complicado llegar en un lugar donde no conoces a nadie y no puedes tampoco salir para conocer a alguien. Entonces, son circunstancias bastante complicadas, pero bueno, el Caribe, bueno, es bonito, lo conoces muy bien y estoy muy feliz aquí y poco a poco estamos, bueno, estoy aprendiendo un poco esta realidad diferente. Bueno, Marianne Van Steen es la embajadora de la Unión Europea ante Jamaica, Belice, Bahamas,
Turán Caicos y Cayman Island, Islas Caimán. Con una diversidad, bueno, para empezar, son países anglófonos, países que tienen una tradición y una cultura completamente diferente a los últimos países en los que ha prestado servicio, porque Perú, Colombia, Ecuador, en este que comentabas que has estado estos últimos 4 años, pero también manejabas evidentemente esos países limítrofes como Venezuela, o sea, países de toda Sudamérica y que dan una visión de la vida completamente diferente a lo que le da un Jamaica o más todavía un Turán Caicos o un Islas Caimán. Si nos has explicado la pandemia, cómo la has vivido, y nos explicabas también tu sentimiento de alguna forma de cárcel de oro, pues llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque estando en un lugar precioso con una temperatura espléndida, una alegría natural de las personas muy buena, pero la no comunicación es personal, también nos limita mucho en nuestro conocimiento. Tú has vivido una situación sanitaria, yo digo que muy complicada, no te pido una expresión tan directa, pero lo que nosotros hemos podido vivir y sentir del Caribe, exceptuando honrosas excepciones, como la isla de Cuba, por ejemplo, que mantuvo una posición férrea ante la pandemia, con los ataques prominentes. Y cuando hablamos de otros países y nos dicen, bueno, es que tenemos 300 casos y aquí había 10. Cuando aquí las contabilidades, por ejemplo, en Cuba, que es el país que estoy en este momento, son exactas, son muy técnicas, donde te hablan de muertos, de atenciones, y es diferente. Yo todas estas explicaciones porque sí te quería preguntar. Tú me hablabas de que no, es bastante deficitaria la asistencia sanitaria, las capacidades de camas en los hospitales y las vacunas en los hospitales de las diferentes ciudades o países que te toca trabajar en ese momento. Tanto los que tienen una relación directa como territorios de ultramar con Inglaterra y la Unión Europea, aunque mantenéis la misma relación, ¿no? Porque todavía Turán Caicos e Islas Caimán son países que son Inglaterra y el Reino Unido ya no es, obviamente, Unión Europea. Así como los países como Bahamas, Jamaica o Belice, que son 3 países que, siendo Commonwealth, sí que son de alguna forma válidos y queridos, vamos, queridos, están dentro de la Unión Europea. ¿Qué diferencias has podido sentir entre esos 3 países, Jamaica, Belice y Bahamas, y Turán Caicos y Caimán? ¿Se ha notado la diferencia teniendo en cuenta que Inglaterra era uno de los productores mayores de vacunas? ¿Cómo han hecho a los territorios de ultramar beneficiarios de esa gran producción de vacunas que tenían ellos? Sí, efectivamente ha sido una diferencia bastante grande. Es como si Turks and Caicos y Cayman Islands son provincias, si se lo puede decir así, del Reino Unido. Entonces, totalmente normal también que el Reino Unido les ha enviado de inmediato un número de vacunas bastante importante y que estos 2 países o dependencias, si lo puede decir así, del Reino Unido, sí han llegado a vacunar a su población mucho más rápido. Bueno, no están a 100%, pero ya están más o menos a 70%, si no me equivoco, mucho más rápido que los otros 3 países en el Commonwealth que no han recibido estas vacunas del Reino Unido. Entonces ahí sí hay una diferencia bastante grande. Hay una aportación que la isla de Cuba hizo también o la República de Cuba hizo hacia los países del entorno, con unas brigadas que se llaman Henry Reef, que Premios Excelencias les dio un premio este año 2021, precedente del 2020, por la gran labor que habían realizado en muchos países, incluso en países de la Comunidad Europea como Italia, a la que fueron brigadas importantes de esta digamos que de esta división especial médica de Cuba. ¿Cómo se ve desde la Unión Europea
en este caso sí es una pregunta muy directa hacia la embajadora en este área del mundo. ¿Cómo se ve desde la Unión Europea este apoyo de Cuba hacia países europeos o del Caribe y su entorno? Bueno, demuestra, por supuesto, la solidaridad que tiene Cuba y la excelencia de los servicios médicos en Cuba, ¿no? Yo pienso que eso es algo para aplaudir y me parece excelente. Si yo puedo volver un poco la pregunta también, es que, bueno, ¿cómo ven lo que están haciendo los europeos vis-à-vis los países caribeños? Porque yo lo que, no sé cómo formularlo, pero nosotros siempre hay esta crítica que la Unión Europea, los Estados Unidos, el Reino Unido no están compartiendo sus vacunas como debe ser. Yo no estoy completamente de acuerdo. Yo pienso que el apoyo por parte de la Unión Europea, yo solamente puedo hablar por parte de la Unión Europea, por supuesto, ha sido y sigue siendo sumamente importante. Hablamos antes de todo del apoyo financiero a los que han descubierto las vacunas, porque eso se olvida muchas veces, pero es que eso ha costado muchísimo dinero también de los contribuyentes europeos. Y yo pienso que ahí hemos podido ver el desarrollo de vacunas mucho más rápido de lo que es normal, ¿no? Yo pienso que eso ha sido un valor añadido por este lado y también nosotros hemos contribuido muchísimo y seguimos contribuyendo mucho a un sistema multilateral. O sea, ¿tú entiendes? Sí, perdón. Es COVAX, ¿no? Probablemente los que están enterados de este tema saben que estoy hablando de COVAX, que es realmente un mecanismo en lo cual no solamente hemos hecho muchos recursos financieros, pero es un mecanismo multilateral que envía las vacunas hacia donde hay más necesidades. Sabemos todo que no va suficientemente rápido, nos gustaría ir más rápido, pero la producción no es todavía lo que debe ser. Pero me encanta que eso es un sistema multilateral en lo cual nosotros europeos, pero también los canadienses, también el Reino Unido, también los Estados Unidos, estamos juntando nuestras tentativas, lo voy a poner de manera muy humilde, para ayudar al mundo, porque sabemos muy bien, si no ayudamos a todos los países en el mundo, ese virus nunca va a desaparecer. Entonces, ahí quisiera hacer la diferencia entre COVAX y otros países que están compartiendo sus vacunas, quizá más con razones o como ¿cómo decirlo? Lo que está detrás, una voluntad política. Para nosotros no estamos entrando en un juego geopolítico, es demasiado importante, se trata de la salud de la gente. Sabemos que no está, lo que estamos haciendo no es suficiente, pero seguimos trabajando para que lo sea para todo el mundo. A mí me gustaría que nos explicases, para que nuestra audiencia pueda entender también, cuál es la misión de una embajadora, o un embajador, obviamente, de la Unión Europea en los países del Caribe o en los países de Iberoamérica. ¿Cuáles son las principales razones de existencia de que la Comunidad Europea tenga una oficina y tenga una embajadora, cuando todos los países de la Unión Europea, independientemente, tienen su propia embajada en sus países también? Sí, la misión es bastante amplia, porque de verdad, en general se dice que un diplomático debería hacer todo lo que se puede para fortalecer las relaciones entre diferentes países, ¿no? Y para mí, en mi caso, es entre la Unión Europea, que son 27 países, y los países por los cuales estoy encargada. Se trata de muchos aspectos. Se trata de relaciones políticas, se trata de relaciones económicas, comercio, inversiones, también de cooperación. Seguimos teniendo bastante cooperación con los países del Caribe. Entonces es como muy amplio. Pero déjame decir una cosa, yo pienso que en el siglo XXI los desafíos que enfrentamos ya no son desafíos que podemos solucionar solos. Si hablamos de cambio climático, podemos hacer todo en los países, en el territorio de la Unión Europea, pero si no trabajamos juntos con los otros países en el mundo,
sobre todo los Small Islands Developing States, SIDS, Oh, como el Caribe, es que nunca vamos a llegar a luchar contra este fenómeno. El crimen organizado, la pandemia, el money laundering, lavado de dinero, todos estos temas sí. son realmente temas que ya necesitamos aliados, que sea un país grande, que sea un país pequeño, es que bueno, todos los países son importantes y ahí yo pienso que el papel de nuestras embajadas, delegaciones en los países de Iberoamérica Latina sumamente importante porque el mundo ha cambiado. No es solamente solidaridad, no es solamente dar algunos fondos para proyectos, para ayudar a los países pobres. Yo pienso que ya hemos pasado esta fase. Lo que queremos ahora es más bien tener partnerships, como ser socios y enfrentar los Socios. desafíos juntos. Sí. Esa presentación evidentemente global de una embajada implica las diferencias que hay de los tratos de unos países y otros respecto a los países que son representados. O sea, no tienen las mismas relaciones un país de la Unión Europea con, no sé, con México que el que puede tener otro país de la Unión Europea. O sea, que son diferentes tratos políticos y económicos. Vosotros sois también un consolidador o un juez, no un juez, sino al revés, un apoyo entre los países de la Unión Europea y los países en los que estáis representados. O sea, sois digamos, un elemento de equilibrio para que pueda haber una visión y una misión más ética, justa entre todos los países de la Unión Europea y los países de este área de Iberoamérica. Yo no pienso que podemos decir que las delegaciones de la Unión Europea o los embajadores, las embajadoras, estamos buscando el, ¿cómo decirlo?, atenuar un equilibrio entre posiciones que pueden ser diferentes. Nosotros y yo en particular, como embajadora, yo solamente puedo representar a la Unión Europea, al conjunto de la Unión Europea. Yo no puedo representar una posición que no sea compartida entre todos. Eso es muy importante y bueno, eso es lo que hay. No siempre es fácil, pero yo pienso que sí en la Unión Europea tenemos posiciones comunes muy claras sobre todo lo que es el comercio libre, todo lo que es el fundamento de la Unión Europea, que es el respeto y la promoción, si se lo puedo decir así, de los derechos humanos. Tenemos la importancia de inversiones, tenemos, bueno, el tema de educación, de salud, cambio climático. Hay muchos temas sobre los cuales sí la Unión Europea, entre los 27, somos capaces de ponernos de acuerdo y entonces hay muchos temas también que yo puedo como representar en países terceros. Por último, hay una cosa que sería muy importante también. Tú estás hoy mismo en el país del Don't Worry, Be Happy. ¿Cómo se ha sentido en las personas, físicamente, en la interrelación que has podido tener, la poca, pero ese sentimiento tan musical, tan divertido que tiene ese pueblo, ese pueblo jamaiquino respecto a lo que estabas acostumbrado en otros países con otro entorno, otro ambiente diferente? Todavía estoy esperando, de verdad, porque todo lo que se dice de Jamaica todavía no he podido vivirlo porque como, bueno, como se sabe que con la pandemia no realmente he podido disfrutar de estos Jamaican vibes todavía. Pero sí es diferente la cultura, la mentalidad entre América Latina y Jamaica. Bueno, no se puede contestar en un minuto o 2 minutos, pero hay unas diferencias que tienen que ver también con la relación que han tenido con sus excolonias, que son realmente muy, muy, muy diferentes, que estoy, bueno, todavía descubriendo, ¿no? Porque como llegué aquí hace 10 meses, todavía no lo capto todo, pero que sí es muy diferente, eso es claro. ¿Nos podrías dar una visión del Ecuador, como la que nos has comentado antes, desde tu punto de vista personal?
en vivencias en un país tan desconocido para muchas cosas desde el punto de vista turístico, que es el más fuerte para nosotros. ¿Cómo la Unión Europea ha podido apoyar al Ecuador en su desarrollo turístico hacia el exterior? Wow, yo pienso que Ecuador efectivamente en el tema del turismo, bueno, por supuesto no se puede comparar con los países caribeños que tienen todos los turistas que quieren, hasta más, y que bueno, les están buscando ahora con la pandemia, pero sí tienen todo el desarrollo turístico. Yo pienso que Ecuador, no solamente cuando se lo compare con el Caribe, pero con toda América Latina, es un país a descubrir. Honestamente, ahí no hubo mucha inversión extranjera en el sector turístico. Y eso tiene su lado positivo y su lado negativo. Su lado negativo es que efectivamente hay muchísima gente que no conoce en el país. No es un destino, si vamos a excluirlo en Galápagos, por supuesto, pero Ecuador mismo yo no he visto realmente que es algo muy, es un país muy turístico. Pero lo bueno de este es que realmente es un, ¿cómo decirlo?, un país a descubrir. Es un país que sigue siendo muy, muy auténtico. No sé si eso es la palabra que puede utilizar, pero que si se va a Costa Rica, si se va a las playas, bueno, en Montego Bay, Jamaica, si se va a Barbados, si se va a Argentina, a Buenos Aires, a Chile, es que todos tienen su cultura, pero ya están más o menos preparados para ver a todos los turistas y efectivamente hay muchas cosas que, bueno, ya no son tan auténticas. En Ecuador, todo mi corazón me parece que realmente ahí sí se puede ver lo que es realmente un país andino, que todavía está, bueno, tienen todos estos tresoros, se dice, todos estos Sí, tesoros. cosas que todavía hay muchísima gente que no conoce. También Ecuador tiene todo, tiene la Amazonía, tiene bueno, la selva, tiene um, la sierra, tiene la playa y tiene Galápagos. ¿Qué más quieres? Pero no está, todavía hay mucho potencial, no está descubierto todavía, yo pienso. Quizá Pues mejor. yo veo que cuando se te ilumina la cara, cuando hablas de Ecuador, creo que has vivido bonitas experiencias en ese país. Eh, yo recuerdo cuando te conocí que estábamos en España y nos conocimos, bueno, miento, nos conocimos en Ecuador y luego nos volvimos a ver en España haciendo el Camino de Santiago. Eh, Como sabes, soy caballero de la Orden del Camino de Santiago y a mí me gustaría, aunque sea una pincelada solamente, ¿qué sentiste o qué pudiste ver cuando fuiste a España, estuviste en Santiago de Compostela y pudiste apreciar lo que pasó dentro de la orden, esas entradas, las capas? ¿Qué te pareció aquel espectáculo, aquella acción? Bueno, para mí eso se llama experiencia, historia, cultura, algo que yo he descubierto ahí que no conocía, de verdad. Me pareció muy bonito, me parece muy europeo porque tiene todo este aspecto histórico, ¿no? Que realmente ha sido realmente encantador, se dice así. Sí. Una experiencia, es descubrimiento de mi parte que no conocía, que es parte de Europa, pero Europa todavía tiene muchas esquinas que no conozco que vale, vale la pena. Pero yo tenía que aprovechar este pequeño espacio para por lo menos meterte algo de la Orden del Camino de Santiago y que me contases, porque Sabía. Ecuador me ha dejado... O sea, yo necesito que conozcas más esas islas en las que hoy representas, que esta pandemia desaparezca y te permitan hacer esa labor maravillosa que seguro que vas a poder realizar como has hecho en otros países. Pero tú eres una mujer especializada en negocio, en introducción de países dentro de otros países, relaciones entre Estados Unidos, Comunidad Europea. Toda esa experiencia que tuviste en los países del norte de Europa, ¿cómo la puedes trasladar hacia el Caribe? ¿Cómo te ha servido? ¿De qué te puede servir? Sí, es una buena pregunta, pero no es fácil la respuesta en el sentido que el Caribe, como geográficamente está mucho más cerca de los Estados Unidos, en términos de comercio, hasta inversiones también no está realmente orientada hacia Europa como América Latina. Yo pienso que la relación comercial entre América Latina y Europa es mucho más fuerte.
Que aquí también, porque en las islas no tienen tanto para exportar, lo voy a decir abiertamente, es que es más bien que ellos atraen, más bien son servicios, turismo, call centers, pero exportar no tienen suficiente volumen para exportar. Es diferente con América Latina, que realmente ahí sí hay volumen y hay interés y el mercado europeo es un destino muy importante. Entonces, bueno, yo pienso que en temas de inversión sí es muy relevante de ver cómo se puede acercar el continente europeo y las islas caribeños, pero en temas de exportaciones estoy un poco menos metido porque yo no lo veo como un potencial muy grande. Hay cosas, hay pequeñas cosas que sí, y las islas sí tienen que diversificar un poco sus economías para poder sobrevivir cuando el turismo cae como ha caído el último año, pero no lo veo tampoco como el sector que va a ganar muchísimo en el futuro. Sí se puede hacer cosas, pero no tanto. Sí, no sé si eso es una respuesta a tu pregunta. Bueno, es una respuesta, por supuesto. Entonces, en estos países que son turísticos 100%, bueno, en el caso de Turancaicos o de Islas Caimán tienen un problema, como tú bien decías, de imagen, de lavado de dinero o de blanqueo de capitales, que es la palabra mágica que últimamente está funcionando en todas las entidades bancarias mundiales. Eso es una circunstancia complicada también dentro de tus funciones de la Unión Europea como centros de blanqueo de capitales. Sin ninguna duda es uno de los puntos que estamos discutiendo con, bueno, Turks and Caicos no lo es, por el momento no figura en la lista. Cayman Islands, bueno, yo no voy a empezar a decir quién figura, quién no figura, pero es un tema, no es muy sensible, es un tema muy, muy sensible. Yo sigo pensando, a pesar del hecho que recibimos también mucha crítica por este punto, yo sigo pensando que la Unión Europea efectivamente tiene todo el derecho y la soberanía de decir que, bueno, para nosotros esto sí y esto no. Y esas son las reglas que nosotros queremos imponer para evitar que vamos en una dirección en donde los que quieren lavar dinero lo hacen, o los que quieren evitar pagar impuestos lo hacen porque se van a instalar en una pequeña isla que nadie conoce. Entonces yo pienso que la línea que estamos defendiendo no es fácil en mis relaciones con las islas, porque algunos, por supuesto, consideran que, bueno, que estamos dañando a sus economías y que no entendemos el impacto que puede tener sobre sus economías. Pero yo pienso que sí es importantísimo, es importante explicar por qué lo hacemos y que es también en el interés de las islas caribeñas. Pero que es un tema difícil, por supuesto que sí, es complicado. Pero yo pienso que todo el mundo está en favor de luchar contra el lavado de dinero. Eso yo no pienso que no hay ninguna discusión. Todo el mundo está de acuerdo de luchar contra el cambio climático, no hay ninguna discusión, pero hay que tener un diálogo abierto y hay que ver cómo se puede hacerlo en conjunto.